Bueno, mi nombre es Laura García, trabajo en Ciencia ULL, que seguro que algunos profesores lo conocen, bueno, los profes de la universidad seguro que sí, que es la unidad de divulgación científica. Nada, esto vamos a retomar pues los talleres que habíamos dejado pendientes de recursos de didáctica que se estaban organizando en el marco del 50 aniversario. Los vamos a retomar este mes y los vamos a hacer de una manera un poco diferente, de forma virtual. Le voy a dar paso al profesor Matías Camacho, que es uno de los miembros del comité organizador del 50 aniversario. Le voy a dar paso para que les ponga un poquito en antecedentes del taller que vamos a tener ahora. Cuando quiera, profesor. Vale. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Bernardo, en particular. Buenos días. Buenos días. Como miembro del comité organizador de los actos de la conmemoración del 50 aniversario de la creación de los estudios de matemáticas en la universidad y también como colega, como compañero y como amigo, quiero hacerles la presentación del profesor Bernardo Gómez Alfonso, que es catedrático de universidad del área de didáctica de las matemáticas de la Universidad de Valencia y que combina su función de catedrático dirigiendo el Departamento de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Valencia. Además, fue uno de los profesores del área que formó parte de la dirección o de la presidencia de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática durante un periodo anterior. Además de profesor de didáctica de las matemáticas, él desarrolla su investigación en el área, especialmente en aspectos que tienen que ver con la enseñanza y aprendizaje de la numeración, y tiene varias tesis doctorales dirigidas, así como múltiples trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como ha hecho muchas presentaciones en congresos internacionales y nacionales dedicados a la investigación en didáctica de las matemáticas. Quiero también entonces agradecerle a Bernardo el haber aceptado nuestra invitación desde el principio, haber aceptado estos vaivenes de si se viene, si no se viene, si se hace online, si no se hace online. Y estaremos muy contentos de disfrutar en este taller de tus doctas enseñanzas y experiencias. Muchas gracias, Bernardo. Ya no tengo nada más que decir. Adelante. Bueno, pues primero que nada agradeceros la invitación. Para mí es un placer, aparte de un honor, que contéis conmigo, y también, sobre todo, agradeceros vuestra presencia en este taller, porque vais a tener que resolver los problemas que os voy a poner. Así que, delante de vuestros compañeros y amigos y alumnos, vais a tener que estar ahí dando el pie y demostrando lo mucho que sabéis. Bueno, sin más preámbulos, yo creo que podemos empezar ya con el taller. Si os parece, voy a iniciar la presentación con una pregunta que me han hecho muchísimas veces en esta vida, incluso periodistas, tanto de papel como de radio, por circunstancias varias. ¿Por qué creéis que las matemáticas son difíciles? Esto me lo han preguntado muchísimas veces y esperan un titular. Los periodistas quieren un titular. ¿Por qué son difíciles las matemáticas? ¿Por qué hay tanta gente que tiene un rechazo de plano a las matemáticas? Supongo que todos tenéis una respuesta. Algunos utilizan respuestas simples del tipo de porque no se enseñan lúdicamente, no se trabaja el juego, no se, etcétera. Se crean unas falsas expectativas. El objetivo de este taller es, pues, dar respuesta a esa pregunta. ¿Por qué son difíciles las matemáticas? Y empiezo ya situando y contextualizando la pregunta. Al avanzar en la enseñanza de las matemáticas, los estudiantes que pasan de primaria a secundaria se enfrentan a cambios cualitativos muy importantes en el sustrato de las matemáticas que ya han aprendido en la primaria. Estos cambios son debidos al tránsito entre dos campos conceptuales, el de los primeros procesos numéricos y los problemas aditivos, y el campo conceptual multiplicativo,
incluyendo ahí el razonamiento proporcional y procesos de generalización y de simbolización. Este tránsito introduce una mayor complejidad en las matemáticas, lo que provoca un aumento brusco de los índices de desencanto y fracaso escolar en matemáticas. Los padres se quejan a los profesores de secundaria de que su hijo iba bien en primaria y le gustaban las matemáticas, y al llegar a secundaria su hijo va mal, y ellos responsabilizan de ello a los profesores. No entienden cuál es la causa de ese cambio brusco en la forma de valorar las matemáticas de sus hijos. Esta mayor complejidad que se produce al pasar a secundaria es un proceso discontinuo que obliga a reconceptualizar y cambiar los significados de las nociones que previamente aprendieron en primaria. Luego trabajaré esto con más detalle. Esto significa que no hay una trayectoria uniforme y continua en la enseñanza, porque los nuevos conceptos no se introducen por acumulación o suma sobre lo aprendido previamente, sino que requieren una ruptura con lo ya sabido. Esta ruptura es la clave, no es fácil ni para los estudiantes ni para los profesores para enseñarla y reconducirla. Los fenómenos a que se refiere este tránsito, en el caso de la aritmética, son los que aparecen en la diapositiva y los voy a sintetizar en 5 puntos. Estos son los puntos que voy a desarrollar hoy. Cambios en los conceptos de número, unidad y cantidad. Nuevas formas y diversas formas de representación simbólica de los números. Mayor diversidad de modelos y significados de las operaciones. Nuevas relaciones numéricas y, finalmente, diversas formas de interpretar y usar un mismo símbolo. Si estuviéramos en una clase presencial, yo os preguntaría si tenéis claro qué es el número, qué es la unidad y qué es la cantidad. Cuando se lo pregunto a mis estudiantes del máster de profesorado, se quedan mirando al techo, sonríen o silban, pero difícilmente encuentro un estudiante que sea capaz de decir algo más allá de lo que aprendieron en primaria. Si alguien quiere contestar en el chat alguna de estas preguntas, pues estupendo. Si se atreve. Estoy a la espera. Como no os oigo, supongo que todo el mundo está viendo el chat. ¿Lo tenéis activado? Sí, sí, está activado. Pero ¿cuál es la pregunta, Bernardo? ¿A todas esas preguntas? ¿Me puedes decir qué crees tú que es número, unidad y cantidad? Frase breve, titular. Alguna de las 3 cosas, la que tú quieras. O tú o cualquiera de los que están en la sala. Veo que estáis pensando. Luis contestó algo por el chat, Bernardo. No veo respuestas por el chat. A ver, sí, un momento. Hay de un compañero de Luis. Hola a todos, espera, buena idea.
Aquí tengo Luis López. Concepto y representación gráfica de ello. Fíjate lo que has dicho, ¿eh? Fíjate lo que has dicho. Piensa sobre ello. Luis, concepto y representación gráfica de ello. Si bajara un marciano, ¿crees que lo entendería? Un marciano que bajara a la Tierra y dice, oye, eso de número, unidad y cantidad. Bueno, yo voy a contestar esas preguntas, así que si queréis seguimos avanzando y no os entretengo más con esa pregunta. ¿Parece bien? Sonia puso algo también en el chat. Veo que Sonia también me ha contestado. Sonia, tienes una idea de número preeuclidiana, de unos 3 o 4 mil años de antigüedad. Signo no es decir nada. Carmelo, Cristian Carmelo. Bueno, pues venga, vamos a. El objetivo está logrado, que pensaréis sobre lo que sabéis sobre ello y para entender qué es lo que voy a hacer yo ahora, porque yo lo que voy a hacer es provocar la ruptura. Vamos allá. Al pasar de los naturales a las fracciones y decimales, se produce un cambio con respecto a lo que son los números y a lo que los números se refieren, ya que se pasa de los números de contar, los que cuantifican, a los números de medir y de los números de lo discreto a los números de lo continuo. Para aceptar que las fracciones y los decimales son números, se tiene que producir un cambio en la concepción primitiva de número, porque si no, fracciones y decimales no serán números, pues las fracciones no están constituidas por unidades enteras, sino que expresan cantidades menores que la unidad. La vieja idea de número griega era la pluralidad de unidades, y en la unidad era indivisible, una sola cosa. Entonces, las fracciones no han sido consideradas números hasta bien entrado el siglo XVI. Y aún así, ha habido mucha gente que se resistía a aceptar que eran números, porque la unidad no tiene partes, no se puede dividir. Esa era su concepción. El nuevo concepto de número, que surge al pasar de considerar el número como una pluralidad de unidades o como la expresión de una pluralidad de unidades, llevó a considerar que el número era una relación. Y esta es la definición que dio Newton a principios del siglo XVIII. Newton decía, se entiende por número no tanto una colección de muchas unidades como una relación abstracta de una cantidad cualquiera a otra de la misma especie que se considera como unidad, es decir, la relación entre la cantidad y la unidad considerada como otra cantidad de la misma especie. Según esta relación de comparación, se tienen 3 especies de número: el número entero, el fraccionario y el sordo. El sordo es lo que llamamos número irracional. El entero está medido por la unidad. O sea, cabe un número de veces entero. Por ejemplo, el 5. El fraccionario está medido por un submúltiplo de la unidad. Y el sordo es inconmensurable con la unidad. Esta idea de número como relación no está presente en los conceptos que aprendemos en la escuela primaria. Esta idea de número como relación y me introduce la idea de que hay varias clases de número. Por tanto, a la respuesta de qué es el número no se puede contestar si no se dice depende de qué número, porque hay distintos tipos de números. Tenéis el chat abierto, podéis preguntar lo que os dé la gana a medida que yo hablo.
Si no me preguntáis nada, voy a hablar mucho. Si me preguntáis cosas, hablaré menos. Con la aparición del álgebra, se produce otro cambio en el concepto de número. La idea de número vinculada al mundo físico inicial, la idea griega, tenía un inconveniente al usar relaciones algebraicas, o sea, ecuaciones. Fijaros en el cuadro amarillo. En el cuadro amarillo hay dos columnas. La columna de la izquierda representa operaciones directas, o sea, ¿qué número sumado a 4 da 6? ¿Qué número multiplicado por 2 da 8? ¿Y qué número elevado al cuadrado da 9? Estas operaciones de la izquierda tienen solución en el campo de los números naturales. Pero las de la derecha, ¿qué número sumado a 6 da 4? ¿Qué número multiplicado por 2 da 5? ¿O qué número al cuadrado da 7? No tienen solución y se consideraban imposibles. ¿Qué ocurrió para que las asumiera los matemáticos como algo con lo que se podía trabajar? Se introdujeron expresiones simbólicas, como usando las leyes de la aritmética y del álgebra, uno despeja, y aparecen unas expresiones simbólicas, supongo que veis la flechita, esta expresión, esta otra, escrito con letras, nada me dice si tiene sentido o no, si es legítima o ilegítima. A menos B es legítima si A es mayor que B, pero si no decimos nada y funcionamos con estas expresiones y operamos con ellas, aquí está pasando algo que uno tiene que decir, bueno, pero ¿por qué manejas A menos B si a lo mejor B es mayor que A? Bueno, pues ante estas situaciones y al hecho de que se comenzaba a operar y funcionaba con las leyes del álgebra y de la aritmética, se aceptó una nueva concepción de número, que era que los números no son otra cosa que los resultados de las operaciones, simplemente las operaciones resueltas, realizadas con números, debían ser números. Esto fue así, aunque costó bastante de aceptar, de ahí el concepto de número negado para los números negativos, o de número irracional, son conceptos de que su propio nombre cuestionaba la existencia de estos números, ¿no? Por tanto, expresiones simbólicas como estas se aceptó que fueran números, y eso lleva a esta nueva concepción de número de la que yo os hablaba, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos pasado del número como pluralidad al número como relación y al número como resultado de las operaciones con número. Con relación a la unidad, tenemos también que observar los cambios que se van a producir y que incluso están presentes a veces implícitamente en los libros de texto. Aquí a la izquierda tenéis una página de un libro de una cosa que se llamaba antes preescolar, ahora se llama infantil. Es la primera lección del libro, que explica lo que es la unidad. Yo quiero una muñeca, yo tengo un perro, yo veo un árbol. ¿Cuántos árboles veo? Esta idea de unidad es la idea griega, la idea de una cosa única, una cosa sola, lo singular. En cambio, en la de la derecha aparece, esto corresponde a otro, bueno, al mismo libro, cuando introduce la multiplicación, aparece esta idea de 5 veces, o 3 veces, o pi 5 velas en cada uno de los 3 candelabros. Aquí uno puede considerar 5 veces 3 o 3 veces 5. Cuando lo mira de esa manera, está haciendo una reconceptualización del concepto de unidad unitaria, pasando al concepto de unidad múltiple. La unidad ya no tiene por qué ser una sola cosa,
Una docena es una unidad, pero es múltiple. Más adelante ocurrirá algo parecido cuando se introduzcan las fracciones. Aquí tenéis una imagen, parece un rectángulo sombreado, a la derecha otro rectángulo, y lo que es un rectángulo, una sola cosa, tiene partes. Y decimos que el rectángulo de la derecha son 2/5 partes de esa unidad. ¿Vale? Esto es que lo que era un ente indivisible, ahora pasa a ser considerado como una entidad divisible en partes más pequeñas que también son unidades y además iterables, sin que por ello deje de ser unidad, aunque ahora es una unidad fraccionada y reversible, porque puede también mirar que la unidad sea el rectángulo de la derecha y ampliarlo con partes de ese rectángulo, con lo que tengo esta idea de fracción impropia, 5 medios. Pero el 1 es lo que yo quiera. Tenemos pues un cambio del concepto de unidad que pasa de unidad unitaria e indivisible a unidad múltiple, en el caso de la docena, por ejemplo, y divisible en el caso de las fracciones. Ahora os voy a pedir que me contestéis a esta pregunta que aparece en la diapositiva. Aquí tenéis dos dibujos y yo os pregunto qué fracción representa la parte que está coloreando. Así que espero vuestra respuesta en el chat. Vaya tela marinera, vaya tela marinera, 7/5. Uno, dos, tres, 4 respuestas. Depende de la unidad que se fije, tienes que dar más información. Domina 7/5, ¿eh? Alicia, ¿quién es 1? Muy bien. Claro, depende de lo que se considere como unidad. De modo que la unidad no es absoluta, independiente, sino arbitraria y adecuada. Las dos respuestas son correctas. Depende de lo que tú consideres como unidad. Esta es la respuesta correcta. Esto supone otra vez un cambio en el concepto de unidad. Ya no es una cosa evidente, un lápiz, un bolígrafo, o yo qué sé, unas gafas. Ahora es algo que depende, y está muy bien la respuesta de Alicia de preguntar quién es 1 ahora. Muy bien. Hay un concepto mucho más sofisticado de unidad. Muy bien, Jessica. Hay un concepto más sofisticado de unidad, que es lo que llamamos unidades derivadas y unidades compuestas. Cuando usamos la palabra por, como en kilómetros por hora, litros por kilómetro, personas por metro cuadrado, euros por litro, se está generando una unidad derivada de las otras dos, que se comparan, pero diferente, y además tiene nombre propio. Hablamos de velocidad. Velocidad tiene unidades, consumo, densidad, precio, tienen unidades. Estas unidades son unidades derivadas. Cuando yo uso la palabra, la expresión por cada, como en 2 chicos por cada 3 chicas, se juntan 2 unidades para formar una unidad compuesta, formada por el par 2/3,
cuya repetición conserva invariante su relación. 2 chicos por cada 3 chicas puede significar 4 chicas, 6 chicos, no, 4 chicos, 6 chicas, o reiteradamente 6, 9, 1, incluso 1, 1 y medio. O sea, estamos usando una forma que tiene una canónica, que puede ser considerada comunidad, pero se está refiriendo a un conjunto grande de pares de números. ¿Vale? Este tipo de unidades se llaman unidades compuestas, 2 por cada 3. Se puede tomar como unidad compuesta. Esto es un cambio conceptual bastante difícil de ver. En el ejemplo que tenéis en la pantalla de Lamont, la pregunta ¿qué árbol creció más? ¿Qué me podéis decir? ¿Qué árbol creció más en vuestra opinión? Tenéis que daros cuenta que el árbol gris tenía 8 pies, por ejemplo, y luego 14 pies. El árbol más clarito, menos sombreado, tenía 10 y pasa a 16. O sea que uno pasa de 10 a 16 y el otro de 8 a 14. 62%, Aitana. Buena respuesta. ¿Cuál de los dos crece el 62%? Y el B, 62,5, ¿qué? Crecimiento. ¿El B crece más, en tu opinión, Aitana? Ajá. Aquí hay mucha gente que está durmiendo, ¿eh? Este problema lo sabe hacer mi hijo de 7 años. A solo ha crecido un 57% y B un 62,5%. ¿Sí? D creció más.
Bueno, a ver, vamos a ver. De 8 a 14 van 6, ¿no? El A ha crecido 6 pies. Y de 10 a 16 van 6. El B ha crecido 6 pies. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Sí, podéis activar los micros si queréis hacerlo más dinámico, ¿cierto? A ver, en mi opinión, todo va a depender de con respecto a qué lo estemos midiendo, con lo cual depende de qué unidad fijemos, ¿no? Lo mismo, si fijamos la misma unidad para las dos mediciones o no. Yo creo que la unidad no cambia aquí, son los pies. Está medido en pies. No es la unidad lo que hay que cambiar, lo que hay que valorar. Pero yo estoy aquí hablando de cambios en el concepto de cantidad. O sea, da una pista, esto es una pista. Y muy bien, Alejandra, o Alexandra, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos cantidades absolutas y relativas. Efectivamente, Alexandra. Las dos respuestas, ambos árboles crecen la misma cantidad, 6 pies, eso es correcto. Pero también es cierto que de 8 a 14, en términos relativos, en relación con, y de 16 a 10, en términos relativos, en relación con, ese crecimiento no es el mismo. A crece un 75% de su altura, pero B crece un 60% de su altura, que eso es una respuesta que también ha salido. El caso es que tenemos ahora dos respuestas correctas. Depende, eso es lo que hemos de decidir, depende de cómo queremos contestar. Si en términos aditivos es la respuesta A, o en términos multiplicativos, que es la respuesta B. La respuesta B introduce un elemento nuevo, que es el concepto de el referente. Cuando queremos contestar en relación con, entonces estamos intentando introducir el referente. Y aquí el concepto de cantidad pasa, como muy bien dice Alexandra, de un concepto primitivo de cantidad absoluta, la cantidad es algo absoluto, a un concepto más novedoso que es la cantidad relativa. Esto, lo importante es saber distinguir cuándo es más apropiado el significado relativo que el significado absoluto. Y en este caso, cuando quieres contestar en términos de cantidades relativas, cuando quieres usar el significado relativo, lo importante es saber cuál es el referente con el que se comparan las cantidades. Si esto lo habéis entendido, comprenderéis que la palabra más, cuando yo he preguntado qué árbol crece más, la palabra más ahora tiene también una ampliación de su significado.
¿vale? Siempre, tradicionalmente o en la primaria, lo estamos asociando a lo absoluto, este es más grande, ahora lo asociamos también a en relación con qué, ¿eh? En relación con qué. Eso es un significado relativo. Ambas son pertinentes, ambas tienen sentido, pero uno tiene que saber discernir en cada caso cuál es la respuesta más adecuada. Para situar esto, voy a poneros un ejemplo. Este de las cervezas, en una oferta me descuentan el 15% del precio y en la otra me regalan un 14%. ¿Qué oferta es mejor? Bueno, pues a trabajar. En este caso también, perdón, en este caso también dependerá del precio y de la cantidad de cerveza que estemos hablando, ¿no? Depende de lo que tú opines. Si crees que es así, pues adelante. Yo soy una consumidora habitual de cerveza y cuando voy al supermercado procuro comprar eh, la oferta más conveniente. Y este caso es real, me lo he encontrado en mi supermercado habitual. Claro, tuve que ponerme a pensar, no tenía lápiz ni papel, lo hice de cabeza. ¿Cuál será? ¿Qué me convendrá? Pero estamos hablando de una cerveza, o sea, ¿las dos cervezas tienen la misma cantidad? Bueno, vamos a ver. Yo he hecho un dibujo realista. La foto es realista, ¿eh?
¿Por qué, Sonia? ¿Por qué el descuento del 15? En cambio... He intentado, buenos días, Buenos días. en ambos casos calcular el precio por mililitro, digamos, he puesto un envase de 100 mililitros a 85 céntimos. Ajá. Y otro envase de 114 mililitros, ampliando ese 14% a 100 céntimos, digamos, poniendo precio... Precio-cantidad, ¿no? Eso es. Y al hacer esa relación de céntimos mililitros, me sale que en una ocasión el precio por mililitro sería de 85 céntimos, cuando me descuentan el 15, y en el otro caso sería de 0,87 céntimos el mililitro, cuando te regalan el 14%. Vale. Bueno, vamos a ver. Este es un problema que obviamente se refiere a cantidades relativas, ¿no? Estamos en esta lección del programa, cantidades relativas. O sea, aquí es importante tener en cuenta el referente. No obstante, el problema se puede abordar de varias maneras, tiene distintas resoluciones. Unas más sencillas que otras y otras más... voy a usar un término, precio dependientes, cantidad dependientes, que es tu caso. Tú eres precio dependiente, cantidad dependiente. O sea, tú si no ves precio y cantidad no ves las cosas claras, ¿vale? No es necesario para contestar esta pregunta, pero es una respuesta correcta. No es que lo hayas hecho mal, lo has hecho bien. Pero si tuvieras que hacerlo de cabeza, pues te costaría un poquito. Tienes que usar la calculadora o el lápiz y papel, pero se puede hacer de cabeza. Entonces quiero que penséis, sigáis pensando. Aitana, Aitana, eres gran bebedora de cerveza. Veo que te gustan los envases de medio litro. Ah, pero ve pequeño. Bueno, para ayudaros, os diré que las cervezas se venden en envases de 33,3 en la península, no sé, en Canarias. 33,3 centímetros cúbicos, mililitros. ¿Qué pensáis? Tercios de litro, centilitros, tercios de litro. Se vende en tercios de litro, 33,3 centilitros. Bueno, veo que como estáis muy pensativos, lo resuelvo yo entonces, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Lo resuelvo yo? Contestadme por el chat, por favor. ¿O queréis más tiempo? Sí, yo creo que resolvemos mejor. ¿Eh? ¿Contesto ya o queréis más tiempo? Como no veo las caras, si estuviéramos en clase os despertaría, pero como no veo las caras... Bueno, pues venga. Vamos a ver, pues, ¿cómo lo haría yo? Insisto, hay muchas soluciones correctas, ¿eh? Yo veo que en una oferta me hablan del descuento y en la otra me hablan del regalo.
Para poder comparar, yo creo que debería moverme o que las dos se refieran a descuento o que las dos se refieran a regalo. O sea, o miro qué regalo es el 15% de descuento o miro qué descuento es que me regalen un 14% de más. ¿Qué os parece? Entonces compararía descuento con descuento y regalo con regalo. ¿Sí o no? Tiene todo el sentido, sí. Bueno, pues hagámoslo. Transformemos el descuento en regalo o el regalo en descuento. Y al transformarlo, aquí tenéis un cuadrito, bote grande 100, regalo 14, porque como me están dando los datos en porcentajes, bote pequeño 85, regalo 15. Hago las razones y en un caso me sale el 14% y en el otro el 17,65%. O sea que la relación pago-regalo o regalo-pago, en este caso, lo que me regalan en relación con lo que me pagan, lo que me regalan en relación con lo que pago, he ahí la cantidad relativa, el referente en relación con lo que me regalan en relación con lo que pago, en el bote grande es del 14%, mientras que en el bote pequeño es del 17%. ¿Qué os parece? Aitana también depende de la preferencia del consumidor, porque a lo mejor no le gusta el Amstel, entonces ni se para a mirar la oferta. Y si te dan un cupón a futuro, pues tienes que volver a hacer compra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero lo que quería señalar es el papel tan importante que tiene el referente en las cantidades relativas, en las comparaciones, sobre todo de las ofertas comerciales, donde pues, es algo que obliga a trabajar con un concepto de cantidad que en primaria no se trabaja y que complica las cosas, como habéis visto con este ejemplo aparentemente tan sencillo y tan real. O sea, que la capacidad para pensar las cantidades en relación con otra cantidad de diferente especie llamada el referente, involucra el concepto de razón. Esto es lo que no estaba en la primaria, ese nuevo concepto, razón, pero además no en el sentido griego interno de cantidades de la misma magnitud, sino en el sentido externo, bastante complicado, que ha sido un obstáculo epistemológico, para los que sabéis un poco de esto, de comparar cantidades de magnitudes diferentes, cantidades que no son comparables para los griegos. Bien, cuando se algoritmizan estas razones, o sea, cuando en el caso concreto de las razones se divide numerador y denominador, lo que tenemos es el tanto por uno o el tanto por 100, que es el ejemplo que hemos visto ahora. Estos procesos se conocen como procesos de normalización y permiten hacer comparaciones que no siempre es fácil imaginar. Voy a poneros otro problema, a ver qué os parece este.
Buenos días, Bernardo. Mire, Buenos días. no termino de entender. Usted lo que está diciendo es que es lo que deberíamos, o sea, la relación entre millón y billón. Sí, mira, el billón europeo, bueno, español, te explico un momento. El billón español, no el que usan en Estados Unidos, en relación al millón, que es una cantidad relativa, el billón en relación al millón equivale a la distancia de España a Italia, o de España a California, o de España a Rusia, o de España a la Luna. ¿Tú qué crees? Puedes hacer estimaciones, hacerte una idea de que España a Italia, que puede haber 2.000 kilómetros, de España a California, que puede haber 10.000, 12.000, de España a Rusia, ¿sabes? Hazte una estimación, ¿no? De España a la Luna, pues, y tú sobre eso, con esas estimaciones, pues puedes contestar. ¿Qué relación hay entre el millón o el billón? O preguntado de otra manera, el billón en relación al millón equivale a la distancia de España. Esa es la pregunta. ¿Entiendes? Vale, gracias. Vale. California. Muy bien, Aitana. Estás hecha un crack, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? Porque usted dijo 10.000 kilómetros, ¿no? Sí, bueno, más o menos podemos estimar, ¿no? Sí, pues por eso. Pero no sé. Es Ah, como, o sea, alguna pequeña relación, no hice números ni nada, ¿te simplemente fue un poco por parece intuición. por intuición? Vale, pero tú tienes que dar una respuesta más matemática, ¿no? Porque las otras distancias son, a ver, a Italia es demasiado corta. Ya. Y a Rusia y a la Luna, bueno, la Luna también estaría descartada, ¿no? También sería un poco por descarte, Ya. ¿no? Matías dice que La depende Luna y Italia están del descartadas, ancho quedaría de la entre calle. California, Matías. diría yo California, Rusia tal vez un poco mayor. Ya. Bueno, pero algo más matemático, vamos a ver si alguien me dice algo. A ver, por si alguno es así, un billón es 1.000.000 de millones. ¿Cuántas veces la altura de la calle? La distancia de 3.000 kilómetros. Eso sería Italia. A ver, voy a dar pistas. El billón es 1.000.000 de veces mayor que el millón. O sea, el cociente, si hacéis la cantidad relativa, billón partido millón es 1.000.000. 10 elevado a 6. Entonces, si la altura de la calle es 3 metros, pues algo 1.000.000 de veces mayor, o 1.000.000 de veces mayor, ¿cuánto sería? ¿Tiene razón, Sonia? Sonia, está bien. Es lo que tú dices. ¿Sí? ¿O no? Tres metros por 10 elevado a 6.
son metros y quiero kilómetros, 3 por 10 elevado a 3, 3.000 kilómetros. ¿Correcto? ¿Sí o no? Matías, el ancho de la calle son 3 metros. La calle estrechita, muy estrechita. Pero bueno. Si el ancho de la calle fuera una calle más normal, podrían ser 10 metros, algo más, ¿no? 15 metros. O sea, que como dice Matías, si es la calle es muy estrechita, pues estaríamos pensando en Italia. Pero si la calle es muy ancha, estaríamos pensando en... Por ejemplo, Sonia. De acuerdo. Bueno, este es otro ejemplo de cantidades relativas, como veis. Y como veis, se van complicando las cosas, porque incluso a nosotros nos cuesta un poquito resolver estas tareas. Bueno, avancemos un poco más. Vamos a pasar al segundo, creo que ya vamos por el segundo, ¿no? El segundo epígrafe que hemos puesto al principio. Aquí lo tenéis. Vamos a nuevas y diversas formas de representación simbólica de los números. ¿Qué es lo que ocurre al cambiar de primaria a secundaria? Fijaros bien. Con los números racionales se rompe con la identificación biunívoca entre número y símbolo, que es lo propio de los naturales. Ahora introducimos la raya de fracción e introducimos la coma decimal. De modo que el mismo número se puede representar con formas simbólicas diferentes, ya sea como fracción, como decimal o como porcentaje. Es más, una misma forma simbólica, la coma decimal, sirve para representar números diferentes. 3,4 no es igual que 3,40. ¿O sí? No es lo mismo que 3,400. ¿O sí? Un cuarto, 2 octavos, 3 doceavos, distintas formas, esto está mal escrito, voy a corregir, distintas representaciones de un mismo número. Lo voy a corregir. Bueno, es más, a veces lo que parece diferente es igual. ¿Qué creéis vosotros de los 4 números que hay aquí arriba escritos? 5,00100 el periodo, que es la raya está marcado con la raya de arriba. 5,0010001 el periodo está marcado con la raya de arriba. De esos 4 números, ¿pensáis que hay alguno que son iguales y otros diferentes? ¿Qué opináis? Son todos el mismo número. Qué rápida eres, ¿eh? Lo ves claro enseguida, ¿eh? Pero fíjate, están representados de modo diferente, ¿verdad? Tienes una visión ahí rapidísima del periodo, pero ¿están representados de modo diferente o no? Sí, aparentemente parecen números diferentes, pero cuando se desarrolla el decimal es exactamente lo mismo. Son iguales, o sea que de pronto el mismo número se puede representar de modos diferentes, cosa que no ocurría en primaria. ¿O sí? Otras veces lo que parece igual no lo es. La pregunta es, esto de abajo, 3,4 periodo, 3,40 periodo, 3,400 periodo, ¿son iguales o diferentes? Disculpe, Bernardo. Dime. Retornando al tema que usted dice que en primaria sí no podemos representar los números de diferentes maneras,
¿cómo lo haríamos con los naturales enteros? Ponme un ejemplo. El 1. O sea, decir, porque si, por ejemplo, si lo hacemos, o sea, sí destacamos el valor posicional del número, pero no entiendo exactamente cómo deberíamos hacerlo. Con las fracciones sí me resulta más sencillo comprender que lo podemos representar diferente para que ellos lo entiendan, o comparando el valor, por ejemplo, en porcentaje, en decimal, ¿a eso se refiere? Sí, sí. Con los naturales, los niños aprenden que el 2 se representa con la figurita del 2 y no hay más. Hombre, tú puedes decir que el 2 es 1 más 1, de acuerdo, pero no, la representación del 2 es el 2. En cambio ahora, un medio, por ejemplo, o un cuarto, también es 2/8 y también es 3/12 y son representaciones diferentes. Eso sí sí, por eso es que aquí tengo una frase que no me gusta y la quiero corregir, pero la idea es esa, ¿no? Lo que quiero transmitiros es que ahora un mismo concepto, un mismo objeto matemático, un mismo número, admite multitud de representaciones. Vale. Eso es un cambio conceptual muy fuerte, muy fuerte, que cuesta a veces de ver, ¿no? Y también, por ejemplo, compararlo en, por ejemplo, el mismo número en fracciones, en porcentaje... y en decimales, claro. Vale. Sí, eso es tremendo, ¿no? Eso es un salto tremendo, ¿no? Bueno, y algunas veces las cosas se ponen difíciles. Por ejemplo, haz la resta de cabeza si puedes, y si no, la haces con lápiz y papel. Vale. Esto es 1,47. Puede ser. A ver qué dice los demás. A ver, eres rápida, ¿eh? Eres rápida. A ver qué dicen los demás. $1,4. 1,4. También eres rápida. ¿Más respuestas? Sonia. Bueno, yo veo que Sonia sabe restar, te felicito, pero no es tan fácil, porque algunos se lo están pensando. Coincido, ya no coincido. Sí, efectivamente. Aquí tenéis la solución. Efectivamente, descomponemos 2,1 más 0,07 periodo menos 0,7 periodo. Esto se puede hacer de cabeza, ¿no? Porque estos son 7, 7, 7 y 7. Y este también, este empieza con un 7 y este a partir del segundo 7, por tanto, la resta esta. Esto es 7. Esto sería la respuesta. Muy bien. Bueno, esto es simplemente para ir situando esta idea de que hay nuevas formas y además diversas de representación de un mismo número. Bueno, disculpe, Bernardo, ¿y en la vida real cómo podemos acercarle al alumno? Es que yo soy de primaria, entonces creo bueno, que para los alumnos, a lo que me refiero es que para los alumnos de primaria, ellos son más concretos, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos acercar, que no se lo tenemos que acercar todavía en primaria, el número periódico, pero claro, ¿cómo podría haber una, de alguna manera, hacer concreto o hacer palpable ese número en algo? Sí. Bueno, mira, a ver, estamos en dos planos diferentes. Yo lo estoy planteando el problema didáctico. Y el problema didáctico es que las ideas que traemos de primaria se tienen que reconceptualizar porque ahora van a aparecer unos fenómenos nuevos. Este es un ejemplo, unos fenómenos nuevos que aumentan la complejidad. Eso es un plano.
El otro plano es, bueno, ¿y ahora cómo actúo yo como profesor en ejercicio? ¿Cómo preparo a los chavales, el que está en primaria, para lo que les va a venir en secundaria? Ese es otro plano de debate. Ese es un plano muy complicado, porque he empezado diciendo, esto es una ruptura difícil para los alumnos aprenderla y difícil para los profesores enseñarla. Muy difícil. Y algunas de las tareas que voy a ir poniendo y que estoy poniendo os darán a vosotros mismos idea de que las cosas no son tan fáciles como parece, ¿no? ¿Vale? En el caso de los periodos hay que esperar ya, eso es secundaria, no sé, ya. Sí, pero por ejemplo, yo trabajo con adultos, dando primaria en adultos, ¿no? Sí. Entonces, si yo quisiera acercarles a ellos de alguna manera los números periódicos, o ¿cómo se los podría hacer más concretos? En España lo hacemos con las fracciones. Con las fracciones, vale. Sí, trabajamos con las fracciones en lugar, antes de pasar con las irreducibles. Exacto, trabajamos con las formas fraccionarias y con las reglas para pasar a la fracción generatriz y todo eso. ¿Vale? Vale. Pero es poco intuitivo, ¿no? Para verlo así. O sea, aquí vamos, si me dices, mañana, ¿qué harías? Yo desarrollaría 0,7 periodo y lo escribiría 0,777 puntos suspensivos. O sea, yo trabajaría con el desarrollo del periodo y para que ellos puedan comparar. Y entonces se vería esta resta se vería muy fácilmente si tú aquí le tiraras la secuencia de 7 y aquí la secuencia de 7 para ver que la diferencia es ese 0,7. ¿Sabes? O sea, es establecer la secuencia, alargarla con puntos suspensivos para que vean el patrón, la pauta. ¿Vale? Eso es lo que haría yo, pero bueno. Muy bien, pues si os parece, avanzamos un poquito. Otra cosa que en relación a las nuevas representaciones de los números, pues aquí tenéis otro ejemplo, aparece la notación científica. Este ejercicio lo tomé precisamente de unos trabajos que presentáis en Canarias, que hacéis ahí de divulgación de la matemática, lo copié de ahí. Yo le cambié, creo que le cambié el nombre a Paquito y le llamé Paquito Paellas, porque como soy valenciano, pues bueno, a ver si sois capaces de hacer con esto.
A ver, yo me quedaría con el montón de 2 elevado a 10.000. ¿Sí? Y lo que he hecho es escribir pues esa potencia con el mismo exponente, es decir, el 10.000 lo es, o sea, esa potencia la he escrito como 2 elevado a 10 tercios, a su vez elevado a 3.000, y lo que hago es comparar ese 2 elevado a 10 tercios con el 10. ¿Por qué te ríes? Porque da 10,0, da un poquito más que 10, pero no mucho, da 10,079, etcétera. ¿Qué quieres Entonces, decir? como la base es mayor, pues va a ser mayor. Pues algo así debe ser, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? Ya te digo que este problema es canario, ¿no? Este vosotros es vuestro, ¿eh? Yo no... Bueno, vamos a ver, yo copié la siguiente respuesta, a ver qué te parece. Fíjate, 10 elevado a 3 elevado a 1000. 2 elevado a 10 elevado a 1000. Por un lado, ¿vale? Entonces solo tengo que comparar 10 elevado a 3 con 2 elevado a 10. O como 2 elevado a 10 es mayor que 10 elevado a 3, pues 2 elevado. Coincide con lo que tú decías. No hace falta calcular, ¿no? Pero si quieres. ¿Qué tal? ¿No te convence? Sí, no, perfecto. Ahí no, hay que hacer menos cálculos. Bueno, como veis, vamos complicando las cosas, ¿no? Con la llegada de la secundaria, notación científica, etc. Bien, vamos a darle un poconcito. Esta posibilidad de elegir entre las distintas formas de representación simbólica de los números racionales hace que sea esencial saber distinguir qué representación es más adecuada. Así que vamos a discutir ahora un poquito, vamos a debatir. Tenemos aquí unos cuadritos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, creo que son 10, 1, 2, 3, 4, 1, 5 y 10 más, un poquito estirados, 3, 4, 5, 6, y luego 3, 5, 3, 5, muy bien, 10 por 10. Y hay unas bolas rojas pintadas. Y entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre las bolitas rojas y verdes? Como veis, siempre razones, ¿no? Estamos estableciendo cantidades relativas. Puedes representarlo como una fracción, puesto que esto es un número racional, puedes representarlo como una fracción, como un decimal, como un porcentaje o como una razón. ¿Cuál es tu preferencia? ¿Fracciones? ¿Cuáles, Aitana? ¿Cuáles? ¿Qué fracción pondrías? Usted se refiere que cómo representar, por ejemplo, las rojas. Y otra cosita Mira, que le quiero decir. no, ¿Usted no. de abrir un poco la pantalla para que se vea más? Porque es que está tan Sí, pequeño. vamos, voy a hacerlo. Uso gafas, pero es que... ¿Se ve más grande ahora? Sí, gracias. Vale, También mira. yo creo que le tiene que dar al 100% de la pantalla. Es que... Bueno, da igual. A ver, porque arriba, ¿cuántos tiene el cuadro? Tiene no quiero. 5, Sí, arriba 7, yo creo que es 10 por 10. 10 por 10. Vale. 10 por 10. A ver, un momento lo de la pantalla. Para que podáis ver, ¿eh? Luego recuperaré el... Gracias. Mira, aquí lo importante de esta tarea es saber contestar de las 4 maneras y luego elegir, ¿vale?
O sea, tienes que poner en el sitio adecuado fracción, ¿cuál sería la respuesta? Decimal, ¿cuál sería la respuesta? Porcentaje, ¿cuál sería la respuesta? Razón, ¿cuál sería la respuesta? Porque lo importante es la convertibilidad, saber pasar de una a otra, puesto que son todas representaciones de la misma situación. Sí. Y luego, ¿cuál es la más adecuada? ¿No? En función, eso es lo que nos corresponde hacer, ¿eh? En función de la situación, elegir la más adecuada. Vale. 4/100, ¿no? ¿Son iguales o no? Bernardo, ponlo en modo presentación, que se ve más grande la pantalla. Ahora lo haré, pero sabes que me da problemas. Ah, bueno. Me da problemas y luego te diré por qué. Porque pierdo el... Es por culpa del sistema... El sistema este de Google Meet, ¿eh? Pero vamos a ver. No. Sí, es que no me deja, ¿ves? Yo pierdo, espera un momento, es que ya no sé. Yo pierdo la... Sí, pero yo estoy trabajando con doble pantalla, entonces pierdo el chat, ¿sabes? Cuando me pongo presentación me ocupa toda la pantalla y ya no veo el chat, ¿eh? Por eso trabajo con la pantalla reducida, ¿eh? Pero bueno, puedes ir cambiando. Tengo que ir cambiando cada vez. Bueno, además he cometido el error de poneros la respuesta antes de tiempo. No lo vi. Pero ya le he quitado. Bueno, si os he dicho que es 10 por 10, hay 100 bolitas en total, ¿no? ¿Y cuántas hay rojas? 20. Ajá. Claro, están dobles, están repetidas, una por fila y dos por fila. Como hay 10 filas. Sería el 20%. Ay, yo estoy hablando sola, perdón. Bueno, entonces tenemos, Aitana me dice que el 20%, 0,2, ya tenemos decimal, tenemos porcentaje, me falta fracción y razón. 20 de cada 100, Aitana, ¿eso qué es? ¿Razón o fracción? 2 partido 10, 0,2, 20. 2 partido 10, ¿qué es fracción o razón? Ambos. Fracción, se conoce el todo, es una relación parte-todo, el todo son 100. La dificultad es ponerlo como razón, pero no es tanta porque todos sabéis. Yo diría esto. 40, es que son 2. Es que son 2. Esta sería mi respuesta. ¿Y cuál sería la más apropiada en este caso? Eso lleva a gusto, pero ¿cuál creéis que responde mejor, describe mejor la situación? Porcentaje, el 20% son rojas. 1 de cada 4 son rojas. Y 40 de 200 son rojas. Sí. Bueno, pues este ya va a gusto, ¿no? Lo importante aquí es saber convertir y pasar de una a la otra y saber manejarse con las 4 situaciones y no decir solo una. Lo importante es que todas son correctas,
unas son más apropiadas que otras. Bueno, esta es una nueva situación donde vemos que tenemos varias soluciones a la misma cuestión. Es una complejidad que tienen estos problemas. Vamos al punto tercero, que se nos está comiendo el tiempo. Aparece ahora un nuevo problema, que es que las operaciones cambian de significado, se vuelven más complejas. Hablo de las operaciones elementales, sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Por ejemplo, vosotros sabéis que con la multiplicación de naturales, cuando la interpretamos como adición repetida, da lugar a dos formas diferentes de división, lo que se conoce como división partitiva y lo que se conoce como división cuantitativa, según que la pregunta sea el multiplicando o el multiplicado. La división partitiva es la que se identifica con los problemas de repartir. 12 caramelos entre 3 niños, ¿a cuántos hay? ¿No? Y la división cuantitativa es la que se identifica con los problemas de medida. O sea, ¿cuántas veces cabe? Esa es una medición, ¿no? ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 12? Estas son las dos situaciones generales. El problema es que estas interpretaciones están asociadas a concepciones primitivas, intuitivas, del tipo que multiplicar hace más grande, el dividendo debe ser mayor que el divisor hace más pequeño. Cuando pasamos con la multiplicación y división de fracciones, estas interpretaciones se vuelven inadecuadas, porque ahora multiplicar ya no hace más grande, multiplicar por 0,2 no hace más grande. La multiplicación, que es adición repetida, deja de tener sentido, porque no puedes, cuando tú haces una multiplicación de fracciones, que tienes que sumar. O sea, si yo quiero multiplicar 3/4 por 5/6, ¿cuántas veces he de sumar 5/6? O sea, 1, 2, 3, no, al contrario. No puedo sumar, no hay una adición repetida ahí, ¿no? Entonces ya no me vale la definición de multiplicar, que yo aprendí en primaria. Entonces tengo que introducir un nuevo concepto de la multiplicación. Con la división partitiva pasa lo mismo. La división partitiva no funciona, no tiene sentido con las fracciones. O sea, no puedo dividir 3/4 de caramelo entre 5/6 de niños, eso es una barbaridad. Yo puedo repartir entre 5 niños, pero no entre 5/6 de niños. O sea, deja de funcionar y tenemos que acercarnos a los conceptos de multiplicar y de dividir fracciones con un nuevo concepto de lo que es la multiplicación y la división. Esto es un cambio muy fuerte, además es discontinuo. Entonces se introducen nuevas ideas, como la idea de que multiplicar es parte de, hallar parte de, 3/4 es 3/4 de 5/6. En realidad eso se trata de una fracción de fracción, más que de una multiplicación, y así sucesivamente. Bueno, esto obliga, como os decía, a introducir nuevos conceptos. Estos nuevos modelos de la multiplicación y división tampoco crees que van a ser válidos siempre, porque a ver qué se te ocurre si yo te pregunto qué significa 0,3 periodo por 0,4 periodo. Yo no sé qué le dirías a un niño, aparte de que esa X de ahí significa multiplicar y que se hace así, yo no le veo ahí el significado ni de adición repetida ni de, no sé, ¿qué le veis vosotros ahí? A 0,3 por 0,4 periodo. Bueno, eso obliga a introducir nuevos modelos. En la práctica no se dice nada, se explica un poco la multiplicación y división de fracciones con rectángulos, pero se dice bien poco de este tipo de multiplicaciones. Bien, para que os deis cuenta de la dificultad que tiene ese cambio de modelo de pasar de los conceptos primitivos de multiplicar y de dividir, voy a poneros una nueva tarea. Aquí tenemos 4 problemas, 4 enunciados de problemas, y no necesito que lo resolváis, simplemente que digáis si la respuesta es A, B o C. ¿Me seguís? A es una división de 3/5 por 7/4. B es la división de 7/4 por 3/5. Y C es la multiplicación. Entonces,
vamos leyendo problema a problema y vais pensando si es la respuesta es A, si es B o es C. 1. Cada metro de tela cuesta 3/5 de euros. 3/5 de euros. ¿Cuántos euros cuestan 7/4 de metro? ¿Pensamos? Esto debe ser, como yo tengo una idea de lo que es multiplicar y dividir, este me suena que es de dividir o me suena que es de multiplicar. Digo A o B. El 2. Si cada pizza pesa 3/5 de kilo, ¿qué porción de pizza tendré con 7/4 de kilo? Ah, esto es tal cosa. Otro. 3/5 de pizza pesan 7/4 de kilo. ¿Cuánto pesa la pizza? Y finalmente, un depósito pierde 3/5 de litro en 7/4 de hora. ¿Cuántos perderá en una hora? Por favor, son problemas de operación directa. Esto no es más que una multiplicación o una división. No me hagáis una regla de 3 porque eso es un crimen de lesa humanidad. No hagáis reglas de 3, no intentéis resolverlo. Mirad el enunciado a ver si os sugiere multiplicar o dividir. Empecemos con el 1. Venga, respuestas al 1. Esto es rápido. Esto no hay que pensar mucho, ¿eh? El 1, venga. No oigo nada. 1C, perfecto. Perfecto. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sonia, Alexandra, 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, se verá. ¿Se verá? ¿Alguna respuesta más? Todos de acuerdo con eso de multiplicar. Muy bien. Bueno, todos los 4 ya les contestado. Los demás están durmiendo. Rosario, muy bien. ¿Los demás o están durmiendo o tienen dudas? Vale, vamos al 2. Muy bien, ya veo a Aitana que está con el 2. Muy bien, bien. El 2, la B. ¡Wow, qué buenos sois! Muy bien. Vale, vamos al 3. Bueno, pues si ya ha salido el B, si ha salido el C, pues este será el A, ¿no? El 3. A también. El B también es B. Son iguales. El 2 y el 3 son iguales. Ajá. Ajá. Dime. Dime. Lo estoy pensando para mí misma. Disculpe, voy a cerrar el micrófono. Vale. El 4, falta el 4. Parece que el 3 le está costando un poquito más, ¿no?
El 4, la A. Oh, Alexander, la A. Oh. Bueno, pues claro, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver, yo en estos enunciados no veo nada que me diga si es de multiplicar o de dividir, porque yo no veo el reparto, no veo, hay que repartir entre tantos o hay que ver a cuántas veces, no veo. O sea, estos enunciados, como son con fracciones, de pronto no hay nada que me ayude a reconocer el modelo con el que yo aprendí lo que es la multiplicación o la división. Por tanto, me cuestan, me cuestan. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tengo varias alternativas. Puedo, como os decía antes, transformarlo en una relación cuaternaria, una regla de 3, pero aún así no estaría seguro. Contesto con inseguridad. O sea, esto me lleva a contestar con inseguridad. Otra opción que tengo es, bueno, voy a hacer una analogía con lo que sé de los naturales. Si quitara los denominadores, a lo mejor lo veo. Por ejemplo, digo, cada metro cuesta 3 euros. Cuesta 3 euros. Cada metro cuesta 3 euros. ¿Cuántos euros cuestan 7 metros? Cada metro cuesta 3, como son 7 metros. Ah, pues multiplicar. Lo veo. Es adición repetida. El 1 es, por tanto, mi respuesta sería la C. En el 1, que es, creo que es lo que todo el mundo ha hecho. Arriba. Pero, ¿me vale esto para los otros? Si cada pizza pesa 3 kilos, ¿qué porción tendré con 7 kilos? Y cada pizza pesa 3 kilos, ¿qué porción tendré con 7 kilos? 7 dividido por 3. ¿No? Eso es la B. Eso sería la respuesta B. Con el tercero, 3 pizzas pesan 7 kilos. ¿Cuánto pesa la pizza? 3 pizzas pesan 7 kilos y 3 pesan 7. ¿Cuánto pesará una? ¿3 céntimos? Bueno, en respuestas, con ese tipo de razonamiento, están aquí en el cuadro, abajo. Efectivamente, el C, yo aquí he puesto 3, es el C. El 3, la respuesta es la C. El 2, el problema 2 y el problema 3, la respuesta es la B. Y el problema 1, la respuesta es la A. Sí, habéis acertado, lo habéis hecho bien. Pero este ejemplo nos muestra esa dificultad que yo os comentaba de reconocer qué operación resuelve el problema cuando hemos pasado a las fracciones. Bueno, vamos a darle un empujoncito a esto. Al pasar a la secundaria aparecen nuevas relaciones numéricas. Me gustaría que me dijeras qué ha descubierto Mafalda. ¿Qué ha descubierto Mafalda? Este chiste de Mafalda, en la primera viñeta, Pérez, está pensando ahí Mafalda. En la segunda dice, hay más, y hay más, Dios mío. Y finalmente concluye, los Pérez son a la guía telefónica como los chinos a la población mundial. ¿Qué ha descubierto Mafalda? ¿Qué concepto matemático ha descubierto Mafalda?
Fracciones. No estoy de acuerdo, Cristian. Perdón, está haciendo una proporción, digamos. Exactamente, Mafalda acaba de descubrir las proporciones. Efectivamente, esto es un concepto de secundaria, claramente. O sea, es la capacidad de hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? De igualdad de razones, etc. Muy bien. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero vamos a todavía a ver algunas cosas más. Vamos a la última de las situaciones que comentábamos al principio. A ver qué nos funciona. Aquí. Hemos visto cambios en los conceptos de número, nuevas formas de representación simbólica, mayor diversidad de modelos y rápidamente hemos visto nuevas relaciones numéricas, no me he entretenido mucho con eso, y vamos a pasar a diversas formas de interpretar y usar un mismo símbolo. A ver que vuelva al sitio donde estamos. Vale, aquí. Bien, tenemos ahora que de pronto un mismo símbolo, por ejemplo, 2/5, la raya de fracción, el caso de 2/5 puede representar 2/5 partes, la quinta parte de 2, la división indicada de 2 dividido por 5, el cociente de 2 dividido por 5 y 2 de cada 5. O sea que el mismo símbolo, el símbolo fraccionario, me permite representar una medida, un cociente, un operador, una razón, incluso un punto de la recta, ¿eh? No lo he puesto. Bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero esto es algo nuevo. O sea, un mismo símbolo para muchas cosas, como ayudar a los niños a que identifiquen en cuál es el sentido de uso que yo le estoy dando cuando yo escribo 2/5. Aquí tienes 5 ejemplos de los distintos sentidos de uso que le pueden dar. Los símbolos, los signos de las operaciones más y menos, que hasta ahora solo se ponían para la suma y la resta, ahora, ¿qué significan? Aquí el símbolo más, ¿qué significa? ¿Una suma o una resta? Si lo escribo así parece una suma, pero es que B podría ser -5. Y aquí abajo, B, ¿qué significa el símbolo de multiplicar? Escrito así parece una multiplicación, pero es que B podría ser 1/3. Quiero decir que la estructura con signo menos, por ejemplo, que antes solo indicaba la resta, ahora puede indicar también la suma del opuesto. Pero también puede dejar de ser signo de operación para ser parte del número en sí mismo, como con los negativos. Y cuando forma parte del número en sí mismo, puede ser para indicar un sentido opuesto a una cantidad dada, por ejemplo la temperatura, -3 grados, como operador para indicar el paso al inverso, para indicar el simétrico respecto a la suma, incluso para expresar cantidades menores que 0. Bien, pues vamos a ver este ejercicio, a ver vosotros qué opináis. La cima más alta del mundo es el monte Everest. Está a 8.848 metros por encima del nivel del mar. La fosa más profunda del mundo es la de las Marianas, que está a 11.034 metros por debajo del nivel del mar. Bien, querría saber, porque no he puesto la pregunta, de la distancia que hay entre el punto más alto de la Tierra y el punto más profundo del mundo. Y que me digáis qué tipo de operación hay que hacer, una suma o una resta. Se suman los valores absolutos, ¿no? Porque sería la diferencia con un número negativo. Entonces, para ti es una suma. ¿Es eso? Para Aitana es una suma. La operación que resuelve el problema.
¿Alguna respuesta más? Sonia dice que es una suma. Bueno, pues me voy a dar prisa porque veo que... Rosario dice que es una suma. ¡Ah! Todo. Sois aditivos todos, ¿eh? Sois muy aditivos. Sumar, Rosario dice que es sumar. Bueno, pues vamos a ver. Yo he planteado que la solución es 8.848 menos 11.000. ¿Esto sí es correcto? Menos 11.000. O sea, unos son positivos, otros es negativo y lo que me piden es la diferencia. O sea, si lo veo así, es una resta. Cristian ha hecho lo mismo que yo. Por eso decía que es la suma de los valores absolutos o la resta de un valor negativo, o sea, teniendo en cuenta que vamos a tomar como referencia positivo por sobre el nivel del mar y negativo por debajo, ¿no? Vale. O sea, realmente las dos respuestas son válidas. Sí. Lo que está pasando ahora, que al aparecer los negativos, sumar y restar, que con los números naturales son operaciones opuestas, se integran en una sola operación. Y esa operación se llama adición. O sea, lo que hasta ahora era suma y resta, ahora ya no podemos hablar de suma y resta, porque este problema se resuelve con un tipo de operación que es ambigua. Puedes decir que es una suma o puedes decir que es una resta. Por tanto, se integran bajo un paraguas, el de adición. Y lo que decimos es que lo que existe cuando integramos, cuando incorporamos los números negativos, ya no es suma y resta, sino adición, ¿vale? Y ahí están juntos el juego de signos, el valor absoluto, lo que tú quieras. Por eso el sentido de sumar como añadir y el sentido de restar como quitar ya no funciona cuando estamos negativos, ¿verdad? Ese es otro cambio. Debemos de dejar de pensar en suma y resta y empezar a pensar en adición. Y debemos de dejar de pensar en multiplicar y dividir y pensar en algo multiplicativo. Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo multiplico por 3/4, en realidad multiplico por 3 y divido por 4. O sea, por eso tenemos que hacer un cambio en nuestra idea de lo que es nuestra idea primitiva. ¿Vale? Hay más cambios en relación con las formas de interpretar un mismo símbolo. Por ejemplo, uno significativo, -4, cuando está arriba de 10 elevado de 10 como potencia, como exponente, ¿qué significa ahora ese signo menos? Ya no es un número negativo ese signo menos que va acompañando al 4. Ahora indica una operación, al igual que 10 elevado a 4 se puede interpretar como multiplicar 4 veces el día. 10 elevado a menos 4 se puede mirar como multiplicar 1 partido de 10 4 veces. Ya no es un símbolo de número negativo. ¿Vale? También se puede mirar 10 elevado a 4 como una indicación de la decena de millar. Entonces 10 elevado a menos 4 se puede mirar como una indicación de las décimas de millar, ¿verdad? Ya está ahí el símbolo menos con un nuevo significado, un nuevo sentido de uso. Y bueno, esto se puede decir también del signo igual, que cambia. Lo que primaria es pone el resultado, ¿vale? Ahora pon una relación de comparación. X más 2 igual 3 quiere decir que lo que hay a la izquierda equivale a lo que hay a la derecha. Quiero decir que van apareciendo nuevos sentidos de uso de los signos, el mismo signo,
cosa que en primaria era mucho más sencillo. El mismo signo de radical, que cuando acompaña a un número que es un cuadrado perfecto, como raíz de 4, indica la operación, la quinta operación de la aritmética, si acompaña una letra, significa simplemente el resultado de esa operación. O sea, ¿cuál es el resultado de raíz cuadrada de A? Radical de A. O sea, ¿cuál es el resultado de raíz cuadrada de B? Radical de B, raíz cuadrada de B. No puedo decir un número, porque A es un símbolo que indica un número genérico. Y, sin embargo, para más complejidad, si el número que acompaña al símbolo radical no es cuadrado perfecto, estamos introduciendo el concepto de número irracional. Es un número irracional. Lo mismo símbolo lo estamos usando para 3 cosas diferentes. Y el 0, pues bueno, el 0 ya puede ser la columna vacía en primaria, puede ser una cantidad nula en la división entera cuando no hay resto, puede ser una cantidad neutra, pero es que de pronto sirve para una potencia sorprendente, como 10 elevado a 0, que uno se queda, Dios mío, ¿esto qué puede ser? O un objeto misterioso, como 5 dividido por 0, cuando les preguntas a la gente, oye, ¿me puedes explicar qué significa 5 dividido por 0? Pues algunos te dicen que como no divides por nada, pues la solución es 5, porque te quedas con todo. En fin, es 5 dividido por 0. En definitiva, y estoy queriendo, como veis, acelerar para terminar la presentación y llegamos, para concluir, al siguiente punto. Los estudiantes han de enfrentarse a un cambio significativo en relación al tipo de matemáticas que primeramente han aprendido. Se ven obligados a una reconceptualización de muchas de las nociones que aprendieron en relación con la unidad, número, cantidad, operaciones y símbolos. El conocimiento previo que tienen los estudiantes a menudo es inadecuado para integrar estos cambios, por lo que la adquisición del nuevo conocimiento matemático les supone un reto difícil de superar. Este reto es nuestro desafío y empieza tomando conciencia de ello. Lo que he querido hacer con este taller es mostraros que las matemáticas son difíciles, son muy difíciles, que cuando saltamos de primaria a secundaria se complica todo mucho y que por eso podemos explicar el alto índice de fracaso escolar que se produce al pasar de un nivel a otro. Este es el reto que tenemos como profesores. Y con eso yo cierro mi presentación y os doy la palabra por si queréis hacerme alguna pregunta en estos momentos o alguna cuestión que no haya quedado clara, lo que vosotros queráis. Bueno, no os oigo. ¿Oído? No os oigo. Matías, Laura, son las 2. Hola. Sí, muchas gracias, ya. Bernardo. Estoy a vuestra disposición. ¿Hablas tú, Laura? Sí. No, lo único que iba a comentar que sí, que ya nos acercamos a la hora, que queda 1 o 2 minutillos nada más. Sí, por eso ya lo dejo aquí y me preguntáis alguna duda que hayáis tenido. Yo quería hacerte una pregunta, Bernardo. Dime. Empezaste haciéndonos una pregunta a nosotros. Sí. ¿Podrías responderla tú? Sí. No tengo un titular para esa pregunta. ¿Por qué son difíciles? Porque digamos que la respuesta global viene dada a lo largo de todo el taller. De todo el taller. Es una respuesta global. Pero empezaste atacándonos con una pregunta que tú has respondido en todo un taller. Sí. Mi pregunta es, ¿qué hablamos cuando decimos de un número, de una cantidad? ¿Qué hablamos de una unidad? Son 3 conceptos que están todos conectados de alguna manera en su propia respuesta de titular que pides tú. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo crees tú que debíamos abordar esa respuesta? Pues igual que la historia ha ocurrido en la historia de la humanidad, igual que ha ocurrido. Estos conceptos evolucionan a medida que aumentas la complejidad de las matemáticas. Y el concepto que tú aprendes en primaria se modifica
cuando tienes que incorporar nuevos elementos. Cuando incorporas las fracciones cambia el concepto. Tiene que cambiar. Cuando incorporas los negativos cambia el concepto, porque entras al álgebra. Los negativos son un concepto algebraico. Eso está inventado, se inventan con el álgebra. Se inventan cuando empezamos a trabajar algebraicamente. Hasta entonces, aparte de lo de Diofanto, que se considera también algebraico, no existía. Quiero decir que son conceptos que hay que reconceptualizar. No me vale lo que yo aprendí en la primaria. O sea, yo no puedo decir, ¿qué es número? Ah, pues la pluralidad. ¿Qué es cantidad? La expresión, el número es la expresión de la cantidad. Bueno, el número es la expresión de la cantidad, eso es una definición vinculada al mundo físico. No es lo que hoy en día diríamos que es número y cantidad. Y luego está, que me lo he quitado, magnitud, la relación entre cantidad y magnitud. Esto es muy largo, no hay un titular para estas respuestas. Hay distintos tipos de números, distintos tipos de unidad y distintos tipos de cantidad. Matías. Pero de todas maneras es un objeto matemático. Lo es. Y desde el punto de vista formal, nos podemos meter ya al final del 19, cuando ya empiezan a darse definiciones formales de todo esto. Claro, pero tiene sentido ese objeto matemático cuando empieza sus representaciones y sus diferentes tipos de representaciones, ¿no? Claro. Bueno, era simplemente eso. Evoluciona. Yo no puedo ir a un niño y decirle la definición de número real de Weierstrass, de Dedekind y esta gente. Eso no lo pueden entender, ¿eh? No pueden entender. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario? Bueno, ha sido un taller muy denso porque estaba pensado para 4 horas. He tenido que transformarlo en uno de 2 horas y soy consciente de que ha habido mucha información, ¿eh? Y eso cuesta de asimilar. Y luego no os he visto las caras. Me gusta veros las caras para poder interactuar con vosotros. Ahora sí me la estás viendo a mí, ¿no? Espérate, es que tengo que salir del chat. Un momentito, Matías. Te veo enseguida. Ya está. Vale. Bueno, Bueno, pues si no hay nada más, por mi parte, Bernardo, muchas gracias. no, vosotros. Hemos aprendido mucho. Es una pena que no estuvieras entre nosotros. Sí. Entre otras cosas. Muy bien. Pues porque sería un placer también hacer un paseo por las islas en un día tan caluroso como hoy. Laura, tienes la palabra. Pues nada, darle las gracias a todos los compañeros que han estado también siguiendo el taller, recordarles que el viernes tenemos otro taller para que también se animen y se conecten, también de 2 horitas que empezará a las 11 y nada más.